Si tuviera que describirlo con una escena, yo veo a un chiquito en Punta Arenas que va en bicicleta para la escuela y que pasa por un lote baldío y que llega a la escuela y se va para la escuela con los tacos puestos, porque ese día tenía física, entonces me llevaba los tacos puestos para jugar bola. Y que más de una vez dejaba la bicicleta olvidada y me venía. Porque cuando regresaba a mi casa me venía jugando bola en las diferentes canchillas que estaban. Así es una escena de Leinar chiquitito. Cuando yo estaba pequeño yo pensaba en que quería jugar fútbol, entonces era curioso porque mis amigos y las actividades que hacíamos eran vinculadas como a la mejenga, como al fútbol. Si no era en una cancha, era en la playa, y entonces yo siempre andaba con una bola para arriba y para abajo en Punta Arenas. Y hay un lote baldío que es representativo para mí porque luego ese lote baldío donde yo jugaba, donde íbamos al estero, en ese lote baldío yo jugaba y armábamos mejengas, y muchos años después es donde yo llego a estudiar porque es la Universidad de Costa Rica. Entonces para mí, digamos, cada rincón de Punta Arenas representa algo sumamente importante, ¿verdad? Porque es un barrio El Cocal, es un barrio sencillo. Yo voy a una escuela que queda como a 2 kilómetros de mi casa, voy en bicicleta, el colegio es otro colegio público, sencillo, ahí en el centro de Punta Arenas. Y entonces yo creo que mis orígenes o mis inicios, digamos, no estaban vinculados al arte, sino que estaban vinculados como a una vida cotidiana, un chiquillo que le gustaba jugar bola. Y ya más adelante, de 12 años, jugaba en ligas menores de Punta Arenas, me gustaba muchísimo el fútbol. Y entonces yo quería ser futbolista. Inclusive cuando estaba en el colegio estaba en un equipo de fútbol, estaba como en la selección de fútbol y andaba ahí mejengueando con otros equipos. Hasta que un día, esperando a un amigo que estaba por salir de una clase de actuación, fue cuando cambió mi vida. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo llego a esperar a un amigo que estaba en un taller, un profesor me dice: ¿usted quiere pasar? Y yo le digo: bueno, está bien, pero ¿de qué se trata la cosa? Y él me dice: no, es que vamos a hacer un taller de teatro. Le digo: pero yo no soy actor, yo vengo a esperar a mi amigo. Entonces me dice: no, pase para ver qué tal vez le gusta. Y a partir de ahí fue cuando mi vida cambió. Soy Leinar Gómez, actor costarricense. Ya no ando en bicicleta como al inicio, porque ya no me queda tiempo. Ahora la vida de actor me tiene ocupado, que también me llena. El viaje es diferente, ya no es en bicicleta, ahora es por las tablas. Y ya no hay una bola, ahora hay una tabla o una cámara en algunas veces, pero igual es gratificante. Yo inicio en actuación cuando estaba en el colegio y recuerdo que yo crecí en Punta Arenas, en una comunidad conflictiva. Muchos de mis amigos a edades tempranas utilizaban drogas, entonces el asunto de las drogas, de la delincuencia y todas esas cosas para mí eran muy familiares, porque en más de una ocasión, pues sí, a mí me ofrecían que consumiera drogas, que utilizara drogas, y yo me mantenía firme como un principio de que no, de que las drogas eran malas y toda la cosa. Entonces todo ese recurso, ¿verdad? Con que yo crezco, ver a algunos amigos que a edades tempranas estaban metidos en peleas, que ya cuando íbamos creciendo algunos terminaban en la cárcel, otros no alcanzaron a seguir porque la vida no se los permitió por las cosas que hacían. Entonces todo ese contexto pesado de esa Punta Arenas en la que yo crecía me tenía mi información que más adelante o en mis principios me iba a ayudar para lo que iba a empezar en mí como mi carrera de actor. ¿Por qué? Porque la primera obra que yo monto es cuando estoy en 9º año de colegio, tenía 17 años porque había repetido un año. Se llamaba El Indigente. Entonces un profesor que me vio y me dice: venga para que usted participe en un grupo de teatro. Tenía la idea de montar una obra sobre las drogas, y a pesar de que al inicio yo me había resistido porque le había dicho que me gustaba jugar bolas, me dice: no, pase, venga. Y entonces a partir de ahí los ejercicios de actuación que iban vinculados al tema de las drogas, de un indigente, yo los empiezo a relacionar con todo lo que yo tenía al entorno, con todo lo que yo había vivido con mis amigos, ¿verdad? Empiezo a recordar la manera en la que hablaban, empiezo a recordar muy bien, digamos, los gestos, y para mí la imitación se hacía algo sencillo porque era el recurso que tenía. Entonces, mi primera obra de teatro, que fue en un programa que tiene el Ministerio de Educación, que se llama el Festival Estudiantil de las Artes, el FEA, mi primera obra de teatro fue en el FEA y se llamaba El Indigente, y recuerdo que era la obra de un chico que estaba en la escuela, llega al colegio,
tenía problemas en su casa, su papá le enseñó a fumar, su padrastro le enseñó a fumar, él aprende a fumar cigarro, después aprende a utilizar marihuana y por esas cosas de la vida termina utilizando drogas de una manera excesiva, deja los estudios y se convierte en un indigente. Después la vida, en uno de esos momentos de exaltación que generan las drogas, él tiene una visión y a partir de ahí comete un delito, llega a la cárcel y estando en la cárcel unos de sus amigos lo visitan y en esa visita tiene regresiones, ¿verdad? Hablando con sus amigos de lo que él era antes de llegar a la cárcel. Y entonces a partir de ahí, en la obra, ¿verdad? Ya él queda en libertad y su vida cambia. Entonces esa obra era muy simbólica porque reflejaba lo que estábamos viviendo, digamos, un poco en Punta Arenas, ¿verdad? Esa problemática de que era fácil utilizar las drogas, de que muchos jóvenes al cumplir los 18 años llegaban a las cárceles y que algunos tenían la oportunidad de reivindicarse y otros no. Entonces esa obra que planteaba un poco lo que estaba pasando en Punta Arenas en ese momento se convierte en una obra que nosotros llevamos al Festival de las Artes y ganamos la etapa institucional, ganamos la etapa circuital, la etapa provincial y llegamos a nivel nacional. Y cuando nos damos cuenta, yo estoy girando una obra de teatro a nivel nacional, siendo mi primera obra y haciendo un papel protagónico, y desde ahí mi vida cambia porque yo me enamoro del teatro y digo yo, wow, esto es un lugar donde yo puedo expresarme libremente, donde puedo ser creativo, donde no tengo límites, y mi vida cambia. Y yo recuerdo que la primera vez que yo toqué las tablas fueron a Casa de la Cultura de Punta Arenas, donde había un piso de madera. Era como un viernes en la tarde y acababan de limpiar y se veía tan lindo y para mí era mágico. Entonces llegar ahí para mí era como llegar a un santuario, porque yo venía a hacer presentaciones en gimnasios, en escuelas, y cuando llego por primera vez a un teatro es en la Casa de la Cultura de Punta Arenas y ya mi vida da un giro. Entonces digo yo, bueno, yo quiero seguir haciendo actuación, y ahí continué porque luego llegué a la universidad. Llegué a la universidad y llegué con una motivación, porque estando en noveno el profesor me dice, mira, si vos entras a la UCR yo te doy una beca cultural y vos puedes estudiar, hacer teatro y te exoneran del pago. Entonces eso fue una motivación para mí. Entonces se me da una segunda oportunidad en el tercer ciclo, que ya digamos las notas tienen un corte, tengo la opción de mejorar en cuarto y quinto, subo los promedios, tengo buenas notas, me convierto en mejor estudiante, gano el examen de admisión a la Universidad de Costa Rica, entro a la UCR, empiezo a estudiar y mi vida, mi experiencia era la de ser un actor de un grupo de teatro colegial, y ahora pues ya tengo la oportunidad de ser un actor universitario. Resulta que la Universidad de Costa Rica, a través de los programas de acción social, tiene algo que se llama el teatro universitario, que es un grupo de teatro para todos aquellos estudiantes que no ingresaron a la carrera de artes dramáticas pero que quieren hacer teatro. Entonces en ese grupo de teatro universitario hay estudiantes de informática, de inglés, de turismo, de orientación, de diferentes carreras. Entonces yo ingreso a ese grupo de teatro con una beca por haber participado en el colegio, por ser el mismo profesor, y Danilo Montoya, que es un abogado de Punta Arenas, criminólogo, que fue mi mentor. Él siempre creyó en mí y siempre tenía como la expectativa de que yo podía llegar a ser una promesa, ¿verdad?, en la actuación. Entonces yo llego a la Universidad de Costa Rica y resulta que empezamos a trabajar los temas del teatro social. Ya empiezo a revisar yo cómo funciona este programa del teatro en las comunidades, y entonces yo me empiezo a formar en la calle, empiezo a hacer ya teatro, digamos, con obras un poco más grandes, con un contenido un poquito más amplio, y empezamos a participar en festivales de teatro, en ferias de la salud, en mismos festivales que hace la Universidad de Costa Rica. Empezamos a participar muy activamente en la comunidad, y todas las obras que empezamos a montar desde el año 2001 eran de carácter social. Entonces al año nos programábamos en promedio 56 funciones, ese era el promedio. Y entonces, claro, la formación que te da la experiencia es muy amplia, porque nosotros hacemos teatro con elementos muy básicos. Entonces llevábamos obras a las escuelas, a los colegios, a los asilos, a los hospitales, a los parques,
a las ferias de la salud, o sea, empezamos a peregrinar con el teatro por todo lado. Entonces, y empiezan las historias, ¿verdad? Empiezan historias. Recuerdo una vez que nos hicieron, yo no sé si era un camión de lice o de acueductos alcantarillados, íbamos para Nicoya, nos dejó el ferry y empezaron esas aventuras, ¿verdad? Íbamos en un camión atrás con herramientas y resulta que los señores iban para Nicoya, para donde nosotros íbamos. Bueno, fue toda una aventura. Y entonces empezamos a tener esas experiencias que digo yo, wow, qué lindo esto, que me permite a mí viajar, conocer, tener esas experiencias, y entonces eso me empieza a alimentar a mí. Y entonces no solamente estaba esa parte vivencial que estaba creciendo en mí, sino también estaba la conciencia que estaba generando el teatro social. Y sucede algo interesante, porque cuando vos estás actuando en un gimnasio donde no hay acústica, donde no hay un equipo de luces, donde no hay un escenario, lo que tenés es una gradería, no tenés un fondo, no tenés las salidas laterales, entonces tenés que adecuar todas tus cosas a lo que tiene el espacio. Y decía Peter Brook que puedo ver un espacio vacío y llenarlo con actuación. Entonces, aferrados a ese principio desde el espacio vacío, sin yo saberlo, con el tiempo llegué a darme cuenta de lo que estaba haciendo, empezamos nosotros a hacer obras. Entonces, eso te da una formación diferente. ¿Por qué? Porque uno empieza a actuar y compite con las circunstancias que no son aptas para el teatro. Entonces, sin darme cuenta, yo ahí me estaba formando con fuerza escénica, estaba formando la voz, estaba formando, digamos, la expresión corporal, todo lo que más adelante llegué, digamos, a cristalizar con un poco con el estudio, con el conocimiento. Ya yo lo estaba formando de manera empírica. Entonces, claro, nos tocaba hacer presentaciones en lugares donde era muchísimo el calor, y había mucha bulla porque había ventas de comidas en medio de la obra, que eso es contraproducente. Entonces nosotros excesivamente hablando para que la gente nos escuchara, y yo no sé, ¿verdad? Yo hacía ejercicios de respiración, de voz, y en algún momento yo recuerdo que tenía muy buena proyección, pero eso era lo que el medio me estaba demandando. Entonces ahí nos estábamos formando sin darnos cuenta. Y empiezan las aventuras, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer todas esas obras de carácter social, y empiezan las aventuras. Recuerdo que hacía una obra y en 2 ocasiones yo hacía el papel de un delincuente, y recuerdo que una de las obras era de un indigente que entraba al escenario. Recuerdo que estaba en Fray Casiano, una comunidad complicada en Punta Arenas, y yo era un poco osado con esto de la actuación. Entonces me fui a caminar por un techo, y era una escuela. Entonces las profesoras empezaron a llamar a la policía porque se iban a meter a robar, y era yo. Llegaron los policías y entonces brincó el director de la obra diciendo, no, es el actor que entra por el techo. Yo no le dije que entrara por el techo, y yo entraba por el techo, y los chiquillos corriendo porque nos van a robar. Bueno, y esas historias, ¿verdad? En San José una vez casi me arrestan porque andaba vendiendo lotería, pero era parte de la obra. Y entonces yo empiezo a experimentar eso y digo, wow, porque me lo permite el personaje, y entonces también el director me da un poco de libertad, ¿verdad? Entonces, esas obras de carácter social me van dando a mí un montón de experiencias, licencias que yo me daba a partir del juego, con lo que yo podía jugar, con lo que estaba haciendo, podía jugar. Entonces, eso empieza año con año a fomentarse. Empiezo a hacer yo funciones tras funciones, diferentes papeles de niño, ¿verdad? Temas sobre el abuso sexual, sobre la violencia doméstica, sobre los derechos fundamentales de los privados de libertad, sobre personas con enfermedades terminales, ¿verdad? Empezamos a utilizar esos temas para concientizar. Y en el año 2004 cae mi primer viaje internacional, que fue a México. Entonces, de ahí era una nueva etapa para mí, porque ya era mi primer viaje internacional. Luego, en el año 2004 es mi primer viaje a México. Pero antes de llegar a México, pues todas esas funciones en las comunidades a mí me formaron mucho el carácter social. No solo porque en las humanidades pues teníamos el reforzamiento de la parte social, que voy a hacer un paréntesis, me parece que el estudio de las humanidades es algo fundamental que debe mantenerse en la educación superior. Sin duda alguna lo defiendo como pilar de la educación superior. Eso, aunado, digamos, a las presentaciones de las comunidades, me forman a mí como una conciencia social. Yo recuerdo que muchas oportunidades en el colegio de Chacarita, luego de hacer una obra que se llama Quebradas Madre, un chico que era un delincuente de la comunidad se brincó. Entonces se brincó la tapia donde estábamos actuando y se sentó a ver la obra, y terminó la obra y se acercó, y la gente pensaba que iba a robar. Entonces llegó, y el man, recuerdo que estaba
casi llorando y me dice: mi hermano, usted me inspiró, vea, yo soy rapero, pero yo no tengo la oportunidad. Yo lo que hago es que yo robo, yo no le voy a mentir a usted, y yo asalto, pero es que yo no he tenido el chance. Ayúdeme usted a buscar un grupo donde yo pueda rapear. Yo lo que quiero es ser rapero, yo lo que quiero es cantar, quiero contar a la gente lo que yo vivo, lo que yo sufro. Hijo de puña, yo decía, wow, eso a partir de ver una obra, ¿verdad? Esa es una experiencia, y empezaron a tener, digamos, mucha recurrencia la voz de la gente después de ver obras de sensibilización. Recuerdo que una vez, esa es una historia, que luego hablé con el chico, lo pusimos en contacto con unos amigos músicos de ahí de Barranca. Recuerdo que una vez estaba en una cárcel de San Carlos, que ahí, según entiendo, algunos de los privados de libertad pues estaban vinculados con el abuso deshonesto, ¿verdad? Y recuerdo que topé un ex profesor de escuela ahí en esa cárcel, y habían otros privados de libertad. Y bueno, y luego de que en la obra que llevábamos era sobre el abuso a los menores de edad, y algunos de los privados estaban vinculados con ese tipo de delito. Yo recuerdo que al cierre de la obra hicimos un teatro foro, y había un silencio, y había gente, ¿verdad?, en sus hoyos, había gente que estaba muy afectada, había muchas personas que estaban llorando. Y pues después de la obra llegaron a acercarse personas, tanto a mí como a los compañeros que estaban, ¿verdad? Habían compañeros de orientación del centro penal. Y bueno, yo no sé a ciencia cierta sobre qué abordaron, pero sí sé que la obra sirvió como un catalizador, porque generó de alguna u otra manera un desprendimiento en esa población, porque sé que algunas de las personas que estaban ahí quedaron tocados por la obra, por el mensaje, y luego de eso fueron atendidos. No sé si fue nada más que se aprovecharon de las circunstancias, si realmente hubo algo en la obra que los tocó. Entonces yo empiezo a ver que las poblaciones en las que vamos empiezan a tener reacciones con el teatro que estamos haciendo. En Punta Arenas, en el hogar de ancianos, recuerdo que llevamos una obra que era una comedia, y los señores después dijeron: es que nunca nos habían traído una obra como esta, y ustedes nos hicieron reír, ¿verdad? O en Punta Arenas, en la cárcel de Punta Arenas, los privados de libertad, cuando yo di un taller, me decían: es que me trataron como persona, me sentí importante por un momento, me sentí diferente, salí, pude jugar, yo quiero que hagan más estas cosas. Entonces yo empiezo a ver una necesidad de cultura en las comunidades y en los lugares donde más hace falta. Lo mismo pasa en Limón, que vamos a Limón, a Bananito Sur, y recuerdo que eran como las 9 de la noche, en luna llena, un viernes, y la gente estaba extasiada por el tipo de teatro que le llevábamos, ¿verdad? Que era una tragicomedia, que llevaba un mensaje social, y la gente llegaba y decía: es que ¿dónde podemos conseguir más estos espacios? Y lo mismo en Esparza, ¿verdad? Cuando fuimos a la clínica, a la Feria de la Salud, que nos invitaban todos los años, y entonces teníamos ese impacto por el tipo de obras que llevábamos, que eran de carácter social, el sufrimiento que tiene una mujer. Teníamos una obra que escribió mi director Danilo, que se llamaba creo que era Sitio de Angustia, no recuerdo. Bueno, el tema era sobre la invalidez aprendida, el tema de la agresión doméstica. Y entonces el monólogo, uno de los tantos monólogos, es de una señora ¿verdad? que agrede verbal y físicamente a su esposa, y también tiene una pequeña, digamos, una pequeña regresión sobre el abuso, ¿verdad?, deshonesto, con una hijastra. Y entonces va planteado sobre la agresión doméstica, y va tocando temas sumamente complejos. Y entonces ese monólogo particularmente lo presenté una vez en Monteverde, y después de la obra había unas personas que estaban interviniendo, y se generó la discusión porque la cultura patriarcal en Monteverde tiene, digamos, está marcada, así lo expresaban las personas que nos habían llevado. Y yo recuerdo que llegaron dos señoras en esa función de Monteverde y me decían: es que esa mujer que estaba ahí soy yo. Y decía la otra: esa mujer con la que usted actúa ahí soy yo, a la que le pegan, a la que le gritan. Y entonces te das cuenta que si el teatro, en este caso la actuación social, se puede llevar a las comunidades, pueden haber, digamos, factores para sensibilizar. Y lo mismo pasó cuando empezamos a girar las obras en otros países, porque el efecto era similar. La gente decía que el teatro social podía tener una repercusión positiva. Y esas obras de carácter social tienen mucho recuerdo. ¿Por qué? Porque estamos en hospitales, estamos en clínicas, estamos en comunidades de escasos recursos, en escuelas. Estamos digamos, fuera de Punta Arenas, que era donde nosotros operábamos. Estábamos en Punta Arenas a lo largo y a lo ancho, en el Pacífico Central, en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur,
En el Caribe nos extendimos a la parte de la frontera norte, Nicaragua, Upala, Los Chiles. Todos esos lugares nosotros los visitábamos con el teatro social. Entonces estábamos de alguna u otra manera haciendo el recorrido fuera bordeando lo que es el gran área central, ¿no? El área metropolitana, el GAM. Entonces nuestra visión y la del profesor y la del grupo que nos dirigía era como que la UCR, nuestro grupo de teatro social, se expandiera a lo largo y a lo ancho del país. Entonces era muy bonito. ¿Por qué? Porque era un grupo que no cobraba, ¿verdad? Era un programa de extensión cultural, de acción social, y la gente lo que tenía que hacer en ese momento era llamar y decir, es que nos gustaría llevar la obra. Entonces yo recuerdo que en algunos lugares nos daban una comida riquísima y yo llegaba y comía porque quedaba con hambre. En algunos, bueno, era diferente, pero tengo una que una vez me acuerdo que me dieron un sándwich que se había acabado y yo terminé de actuar y estaba con gente encima, ¿verdad? Que quería que les hablara, y ya cuando llegué yo lo que comí fue un pan cuadrado con mantequilla y pepino, y entonces eso fue motivo de risa durante todo el viaje. Pero digamos, esas anécdotas uno las toma a bien, porque son las que realmente te hacen crecer. Recuerdo que teníamos esta obra que ahora es MAE, y la presentamos en un colegio de monjas que estaba en Golfito, y empezando la obra el texto es fuerte, ¿verdad? Porque empieza insultando, ¡qué madre! Otra vez en el Tao, y las monjitas se persinaban y corrían para un lado con el director que tenía que suspender la obra, y a mí no me bajó nadie del escenario, claro, porque la verdad hay que contar, la violencia existe, las cárceles existen, y si uno sublima los mensajes, cuando la gente se enfrenta a la realidad, pues va a ser diferente, y lo que buscamos con eso justamente es demostrar y poner en términos reales lo que pasa. Entonces, ese teatro es el que me empieza a mí a formar como una persona con conciencia social. Y yo siempre me interesé por las comunidades, porque crecí en Punta Arenas y porque veía a la gente que estaba alrededor mío, por mi background, ¿verdad? Que tengo de orígenes sencillos. Yo decía, tenemos que tener cambio, tenemos que buscar la manera. Y yo creo que el arte a mí me está dando la posibilidad, y a mí me hubiera gustado poder tener yo más herramientas como para poder vincular a más compañeros, a más amigos. Que tengo muchos amigos en Punta Arenas, músicos que hacen pintura, que hacen dibujo, que hacen todo, escultores, en fin, tengo amigos, participé en grupos de deporte, cuando nadaba, corría, jugaba fútbol. Entonces todas esas personas, cuando yo estaba en grupos, digamos, comunitarios, en el grupo de natación, en el grupo de guardacostas, que fui a hacer voluntariado en la playa, ¿verdad? Como guardacosta. Entonces yo veía las necesidades que estaban ahí, yo decía, puña, qué bonito poder alcanzar a toda esta gente y tratar de ayudar en sus necesidades. Entonces, vivir ahí en Punta Arenas, estar en contacto con la gente, con tantas personas durante tanto tiempo, me fueron formando a mí con un sentido social, y bueno, que me fueron determinando para luego decir, bueno, realmente creo que puedo seguir haciendo actor. En el año 2004 viajo yo por primera vez a México, a Mazatlán, a unos carnavales, y bueno, llevábamos un espectáculo, llevábamos trajes típicos, llevábamos zancos, llevábamos una obra, y para mí fue muy interesante ese viaje porque el municipio al que nosotros llegamos, yo recuerdo que la gente decía, es que ellos son actores, es que ellos son actrices, y entonces existe un reconocimiento a la labor del actor, a la labor de la actriz, a la artista. Y yo digo, wow, eso yo no lo había tenido hasta el momento en esa manera. Y claro, yo empiezo a entender más que México es un país de tradición cinematográfica, y empiezo a conocer, casualmente conocí a Maribel Guardia en ese vuelo cuando iba para México. Y entonces empiezo a entender un poco más de que el artista en otras fronteras, ya lo había escuchado, pero ya lo estaba viendo, era visto de otra manera. Entonces yo regreso a Costa Rica luego de un viaje donde no solo hago turismo, porque aproveché para conocer la ciudad, aproveché para hacer contactos, sino que visito un teatro, creo que se llamaba el Ángela Peralta, si no me equivoco, y voy al DF y conozco otros teatros, veo otras obras, veo otra gente haciendo cosas, y digo, wow, qué bonito. Y ese viaje para mí fue sumamente importante, me flechó. Y a partir de ahí, del año 2004, yo quedo con sed de salir como artista. Y entonces empiezan ya muchas, digamos, posibilidades de viajar. Eso lo hice con la Universidad de Costa Rica. Entonces ya yo me convierto en un actor, en un artista universitario, intentando
ampliarme a nivel internacional. Entonces sucede que después de ese año, del 2004, empezamos a intentar hacer festivales de teatro en Punta Arenas. Empezamos a buscar organizaciones internacionales que hacen festivales de teatro, nos vinculamos, empezamos a hacer presentaciones, y cuando nos damos cuenta, en Punta Arenas estamos haciendo un festival universitario de teatro internacional, y entonces ya, digamos, nuestro grupo se empieza a expandir. No solo vamos a actuar a otros países, sino que también traemos a personas de otros países a Punta Arenas. Entonces la labor social continúa, y ahora acercando a otras comunidades, a nuestra comunidad. Entonces yo creo que fue un grupo muy interesante, porque nos casamos con la idea de que qué bonito que gente venga a hacer teatro social a Punta Arenas, aquí donde es escaso. Entonces recuerdo que en las primeras ediciones llevábamos a la gente al paseo de los turistas, lo llevábamos a los lugares, digamos, vulnerables de la zona, y entonces tener un grupo de Portugal haciendo teatro en la Casa de la Cultura, ¿verdad?, con una obra de Edgar Allan Poe o Corvo, para la comunidad abierta y todo, con aquella novedad del teatro multimedia. Eso es un regalo que te da la vida, poder traer arte de otro país. Entonces eso de viajar a México a mí me marca. Y después el año siguiente viajamos a Venezuela, al estado de Falcón, y después el año 2006 viajamos a Portugal, viajamos a España, y ya volvemos otra vez a México, esta vez allá a la frontera con Chihuahua. Y entonces empiezo yo a expandirme y ya empiezo a tener más contacto con las comunidades internacionales. Y durante el año 2004 y el año 2009 yo me mantengo trabajando como actor. Adquiero un trabajo en algún momento para la U, trabajo en el colegio científico como asistente de dirección, ¿verdad? Y yo no descuidaba mi labor como artista. Entonces resulta que a partir del año 2009 mi vida cambia, porque es cuando ya yo empiezo a trasladarme, digamos, a un sentido más profesional. Del año 2004 al año 2009 ya había estado en Chile, había estado en Argentina, había estado en México, había estado en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Panamá. Y en el año 2009 ya yo no estaba vinculado al grupo de teatro universitario de Punta Arenas, porque yo le digo a mi director: Danilo, yo quisiera como otro proyecto más grande, yo quiero hacer otro tipo de cosas ya como. Y entonces él me dice: bueno, esto es lo que podemos hacer con el grupo de teatro. Entonces empezamos a ver opciones, pero yo sentía que mi ciclo en el teatro universitario ya se estaba acabando. Y entonces hablaba con un amigo del grupo y él me decía: no, madre, tenés que entender de que esto es teatro universitario, de que nosotros no vamos a vivir de esto. Vos sos muy bueno, me decía él, pero madre, dedícate a tu carrera, trabaja, esto es un hobby para nosotros. Y yo recuerdo que en ese momento y en muchos de los momentos yo lo que hacía era que cruzaba las manos, las ponía en la mesa y ponía la cabeza, la barbilla siempre la ponía sobre las manos, y ese era, digamos, mi momento de recibir toda la información. Y yo recuerdo esa imagen de estar así viéndolo con la barbilla sobre las manos a mi amigo, y lo escuché y evidentemente no le hice caso. Y entonces meses después le digo yo al profesor: profe, présteme esta obra que era Que Varas Madre, que fue un éxito para nosotros. Le digo: es que mire, va a haber un concurso en el año 2009 y yo quiero participar. Y era el concurso nacional del teatro que se llamaba El Grano de Oro. En Costa Rica existían 3 festivales importantes de teatro: La Palma de Oro en Limón, El Grano de Oro en San José, en el GAM, y La Chucheca de Oro en Punta Arenas, de los cuales el único que se mantiene es La Chucheca de Oro, ¿verdad? Y creo que la última edición del Grano de Oro fue en la que yo participé en el año 2009, no estoy muy seguro. Y entonces yo llego a San José y es mi acercamiento a San José, porque yo no había hecho nada en San José, nadie me conocía, y yo recuerdo que yo vivía con unos estudiantes, con unos amigos, y yo recuerdo que en la cocina de mi casa, que era 1,5 metros de ancho por 2,20 metros de largo, yo recuerdo que yo ponía una sábana para ensayar mi monólogo de manera empírica. Y entonces yo lo que hacía es que le decía a Wilber, un compañero que vive en San Ramón, que es ciclista de montaña, que una vez me embarcó porque me llevó a una competencia de ciclismo y fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Yo recuerdo que yo le decía a Wilber: man, ayúdame porque mira, yo quiero montar el monólogo. Entonces yo me iba de frente y le decía: movete a tu izquierda, ahora movete a tu derecha.
Y entonces lo que yo estaba haciendo era la réplica de los movimientos que yo iba a hacer. Entonces después yo iba y los repetía porque ya tenía la noción de cómo se veía. Entonces de esa manera, en ese espacio pequeño yo empecé, y recuerdo que yo trabajaba en la U y estudiaba y estaba haciendo teatro. Entonces yo aprovechaba después de las 10 de la noche, y entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana era el tiempo que para mí era inspiración. Yo llegaba a trabajar, dormía de 6 a 7, cenaba, algunas veces hacía ejercicio, leía si tenía que leer, pero de las 10 de la noche en adelante, cuando no me prestaban algún lugar donde ensayar, yo ensayaba en mi casa. Entonces estuve casi un mes ahí, día por medio, algunas veces toda la semana ensayando, hasta que finalmente monté el monólogo y ya lo tenía. Y yo recuerdo que mi amigo me decía, mae, ya usted hizo lo suyo, vaya, descanse. Y al día siguiente a trabajar, yo llegaba con ojeras y el jefe me decía, ¿qué te pasó? Y digo, no, es que ayer estaba haciendo el monólogo y ensayando. Y bueno, y todo eso pasó en el año 2009. En ese fin de año, de diciembre, yo viajo a San José, mae, yo llego en bus porque no tenía carro, mae, y entonces llego a San José, llego a la escuela y toda la cosa, yo sencillito con una mochila donde traía mi vestuario porque lo traté de simplificar. Afortunadamente no tenía, digamos, un recurso para llevar una escenografía, que sin querer eso se convirtió en algo positivo. Entonces recuerdo que yo llego y era el concurso, y yo le digo al man de las luces, me dice, ¿usted qué? ¿Con quién viene? Y yo, no, yo vengo solo aquí. ¿Y quién es tu técnico de luces? Y le digo, no, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, la obra empieza cuando yo canto, y entonces lo que hace es que vas a poner una luz azul. Según yo, eso era el amanecer. Con el tiempo y los años, un director de luz me dijo, no, la luz del amanecer la que se usa es el ámbar, no el azul. Pero bueno, eso era mi conocimiento básico. Entonces yo le decía, mira, vamos a poner una luz de amanecer, ¿verdad? Yo empoderado en el conocimiento. Es azul. Y él, ok. Yo entro cantando, cuando yo me detengo, vos abrís luz blanca. A mitad de la obra pones esta música. Cuando yo te hago la señal con la mano, yo voy a decir tu nombre. Entonces yo me aprendí el nombre de las personas. Yo le decía, Carlos, póngame la música. Y él ponía la música y ya él sabía en qué momento quitarla. Y al final de la obra, cuando yo me subo a una silla, una luz roja cenital, y ese es todo el plano de luces. Perfecto. Y así hice mi monólogo, participé y vino la premiación, ¿verdad? Y entonces la gente estaba como embelecida con el trabajo. Yo veía que estaban ahí como, bueno, ¿qué es esta vara? ¿Qué es este monólogo? Y ya dan la premiación, y entonces dan todos los premios y faltaba mejor monólogo, mejor actor. Y entonces yo, puña, qué raro, no han dicho los premios. Y yo me quedé, y entonces ya veo que llaman, dice, y el mejor monólogo. Y entonces ya veo que dicen, ¿qué varas más? Leinar Gómez. Y yo, y yo estaba solo, no tenía con quién celebrar, ma. Entonces me celebré conmigo mismo. Y entonces ya me bajo yo con el trofeillo, y bajando dicen, y el premio al mejor actor, Leinar Gómez. Entonces me vuelvo yo con el trofeillo para recibir otro trofeo y la foto ahí con los dos trofeitos y toda la cosa. Y ya, y me devuelvo para Punta Arenas. Recuerdo que llegando a Punta Arenas me bajo del bus, eran como la 1 de la mañana, viajaba en bus de 11:30, y se me caen los trofeos y se me quiebran. Y entonces en la sala de mi casa estaban los trofeillos con la cabeza quebrada. Y entonces yo me sentí muy triste, y yo siempre tenía una manera de ver la vida. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces mientras yo caminaba y en ese momento leía un libro de Eric Fromm que se llama El tener al ser. Y yo recuerdo que yo dije, no, la enseñanza aquí es que, bueno, que lo material es lo material y que los logros son los que se cultivan, digamos, en el alma, ¿no? Ahí es donde está realmente el éxito. Esa era como mi filosofía. Y entonces, a partir del año 2009 y después de ese concurso que me marcó a mí mucho, yo dije, yo aquí quiero dedicar mi carrera para ser un actor más profesional. Entonces ya con eso, con ese premio, entonces ya yo podía llegar a algún lugar y decir, no, es que la obra ganó tal premio y toda la cosa. Entonces ya empecé como a expandirme, empecé a hacer mis propias producciones. Ya tenía la sed de viajar. Y entonces empezaba a hacer obras de teatro en diferentes comunidades. Algunas veces las vendía, otras veces no las vendía. Y empecé a viajar por mi cuenta. Algunas veces recibí apoyo, no puedo negarlo. Recuerdo que en una ocasión el ICT me ayudó, la Municipalidad de Punta Arenas me ayudó. En otras yo hacía ventas, hacía, bueno, montones de cosas para recolectar dinero. Mucha gente me daba donaciones, viajaba. Y sinceramente no sabía muchas veces por qué viajaba, pero viajaba, principalmente a los festivales de teatro.
como no había estudiado en una universidad, entonces yo empecé a visualizar en los festivales de teatro qué me podía servir a mí el teatro. Entonces yo recuerdo que cuando viajaba a Argentina o viajé a España, yo decía, bueno, en este festival van a dar estos cursos, a mí me hace falta formarme en la voz, entonces voy a ir a llevar talleres de voz. En este van a dar manejo del espacio, a mí me hace falta el manejo del espacio, entonces iba y recibía. Y entonces leía un poco, ¿verdad? Leía Peter Brook, leía Stanislavski, leía, no sé, muchas cosas, ¿verdad? De teatro. Y entonces, Grotowski también. Entonces yo decía, bueno, ya tengo un poco la base teórica, pero ya, y también tengo experiencia. Entonces yo llegaba a los talleres a formarme como con lo que realmente me faltaba. Y entonces así empecé yo como a ingeniármelas. La necesidad hace el ingenio, dijo alguien por ahí. Y entonces yo empecé a ingeniármelas para ver de qué manera me estaba yo formando. Entonces ahí empecé a seguir un camino. Y cada vez de que salía del país llevaba como un norte, ir a formarme en algo que me faltara. Y empiezo a descubrir nuevas tendencias del teatro, ¿verdad? En algunos festivales veo ya formalmente el teatro del absurdo, veo la comedia negra, ¿verdad? Descubro en Guatemala el teatro del oprimido, que me enamoro del teatro del oprimido. Empiezo a ver actores, actrices de gran trayectoria, empiezo a ver libros, empiezo a ver mucha metodología y tomo obviamente lo que a mí me sirve. Entonces a partir del año 2009 yo empiezo como a tener una visión más amplia de lo que es el teatro y hasta dónde puedo llegar. Y ahí me empiezo a expandir fuera de Costa Rica y pues empiezo a tener cosas importantes. Ya me conocían, había una organización que se llamaba la AIATU, que era la Organización Iberoamericana de Teatro Universitario. Entonces ya a mí me conocían ahí. Entonces España, Portugal, Venezuela, México, todos los países miembros habían visto mi trabajo, los integrantes. Entonces cuando viajaba de un lugar a otro me recomendaban, no, es que va el actor de Costa Rica. Entonces ya había como un nombre sonando ahí. Decía Maigualida Camero de Padmon Producciones en Venezuela, es que va Leinar, que es la joven promesa del teatro de América Latina, o la joven promesa de América Latina, y siempre la tengo presente porque ella vino a Costa Rica y ella me decía, es que lo que vos haces, dice, es admirable. Y entonces, digamos, ese tipo de comentarios como el de ella y el apoyo de los amigos cuando llegaba a un país, me mantuvieron a mí como con la perspectiva de seguir haciendo más teatro ya en un ámbito un poquito más profesional, ¿verdad? Yo sigo haciendo teatro en un sentido más profesional, ¿verdad? Continúo hasta el año 2012, que recuerdo que estaba en Punta Arenas y luego de haber hecho un viaje a Chile, recuerdo que no tenía tanto dinero, entonces compré un tiquete, me dieron un tiquete que llegaba hasta Perú, entonces yo viajé por bus de Perú hasta Chile, y recuerdo, ese viaje fue muy loco porque gané un premio en Chile, segundo lugar, un monólogo, yo con 2 sillas por todo el desierto de Atacama, 2 sillas que eran de la Universidad de Costa Rica, me las prestaron, porque además eran 2 sillas metálicas especiales para el monólogo que no había podido comprar. Y entonces yo viajando por todo el desierto de Atacama por 2 días hasta llegar hasta Chile, y hago la obra, ¿verdad? Me vuelvo, y para que me saliera más barato viajé a Bolivia. En Bolivia se varó el bus en ese lugar que es sumamente peligroso, y recuerdo que nos quedamos en medio de la nada y llamaron a un bus de repuesto y se armó un problema y yo no sé por qué yo terminé como mediador del problema, como el pacifista. Usted, muchacho que habla bonito, vaya y hable con... Y yo recuerdo llegar a la terminal de Bolivia, así, la gente enfurecida, que devuelvan la plata, que devuelvan. Y yo ahí como, no señor, mire, es que lo que pasó es que ustedes incumplen por todo esto. Entonces yo mediando en Bolivia un problema. Bueno, al final y al cabo me sirvió un poco lo de la expresión corporal, tal vez el dominio escénico, y nos dieron la mitad de lo que nos había costado el viaje. No sé si por el discurso, por la hablada o porque realmente creyeron en lo que estábamos diciendo. Entonces regreso yo de ese viaje y yo venía con una carga, porque a mí las experiencias siempre me cargan de manera positiva. De ese viaje de Chile regreso a Punta Arenas y voy yo caminando por el Paseo de los Turistas y le digo a un amigo, vamos a la Casa de la Cultura a sentarnos un rato. Y entonces, estando en la Casa de la Cultura, me topo a un señor, Gustavo Fallas, y me dice, hey chicos, ¿ustedes saben quién hace teatro aquí en Punta Arenas? Y era mi amigo Pablo y yo, bueno, nosotros estamos en un grupo de teatro, nos sentamos ahí
Y entonces me dice, ¿y vos qué haces? Y le digo, bueno, yo hago teatro, soy actor, tengo esto y vengo llegando de Chile. Y entonces me dice, ¿cómo que venís llegando de Chile? ¿Qué haces vos? Y yo le digo, mira, sentémonos, nos tomamos un café. Y toda esta hora que llevamos de hablar se la conté a Gustavo Fallas y quedó como, no puedo creer que vos estés haciendo eso. Y me dice, quiero reunirme con vos porque voy a hacer una película. Pasaron 6 meses y tenía la tarjetita yo, Centro Sur Producciones, y yo decía, no, este man fijo me la aplicó, no nos llame, nosotros lo llamamos. Estoy un día trabajando y me dice mi jefe, mira, va a haber una audición en la Casa de la Cultura de Punta Arenas, una película, ¿por qué no vas? Don Gerardo, director del Científico en Punta Arenas, que me apoyó durante toda mi carrera de inicio. Y le digo yo, bueno, está bien, voy. Y entonces me topo con que era este señor Gustavo Fallas. Y entonces yo, hola Gustavo, ¿cómo estás? Nunca me llamaste. Oh, qué pena, ¿verdad? Porque perdí tu contacto, pero vení, ayúdame. Empecé a ayudar a Tavo con su casting y le gustó un poco lo que yo hacía, muy profesional. Me dice, mira, yo no te puedo decir que vas a tener el papel, pero me gusta lo que haces. Entonces resultó ser que quedé en la película. Tiempo después se filmó la película en Punta Arenas. Y entonces yo decía, la vida, cuando uno desea algo realmente con fuerza y cree en algo supremo, la atracción, que yo creo mucho en eso, y en los buenos pensamientos atraen buenas cosas. Entonces yo dije, yo traje la película, porque la película se llegó a filmar en Punta Arenas, entonces era perfecto. Yo salía de trabajar, mi personaje andaba en bicicleta, yo tenía la bicicleta y me decían, ¿para dónde vas? Y yo, es que voy a ir a hacer una película. Entonces mis amigos me decían, ¿cómo que vas a hacer una película? Y yo, sí, voy a ir a hacer una película. Y entonces era la novedad en Punta Arenas y los taxistas y todo el mundo ya me decían, entonces, ¿qué, Leinar? ¿Y la peli? ¿Me vas a meter? Y toda la cosa. Y yo, sí. Y entonces para mí fue muy afortunado porque yo conocía Punta Arenas, entonces todos los lugares era un poco lo que planteaba mi personaje. Entonces se realiza Puerto Padre, se estrena y esa película me marca a mí porque no solo es la primera película mía, sino que es la película hecha en el lugar donde yo crezco, con todos los acontecimientos que había vivido ahí en Punta Arenas. Había salido muchas veces ya del país, había regresado y entonces ya yo estaba haciendo, digamos, producciones de mayor alcance, ya había ganado algunos premios fuera de Costa Rica, algunos concursos para obtener dinero, había ganado en España, había ganado en Costa Rica algunos concursos nacionales para promocionar el arte. Ya digamos que estaba con el conocimiento necesario para dar el siguiente paso, ya yo me sentía como un actor profesional. Y entonces Puerto Padre empieza a girar, yo empiezo a seguir mi carrera como actor, sigo ganando premios fuera de Costa Rica, digamos, oportunidades de trabajo, viajo a Ecuador a hacer mi primer coproducción, porque gané un casting en Ecuador que se hizo para 3 países, viajo y estoy un mes montando una obra sobre el suicidio y después vengo, la tengo aquí. Puerto Padre empieza a girar, por ahí sigo con mis monólogos. Esteban Ramírez intenta hacer su película Presos, entonces él ve que ya yo tenía algo de Puerto Padre, ¿verdad? Cuando una amiga le sugiere que me vaya a ver. Y recuerdo que en el hostal Casa del Parque, ahí en San José, que es un hostal de un amigo, de Federico Echeverría, teníamos, él muy gentil me dice, mira, ¿quieres hacer tu presentación aquí? Porque yo viajaba y cada vez de que viajo hago una maratón para ver si llega gente. Entonces llegó Esteban de casualidad y ahí 50 personas en un patiecito, ahí una cosa súper linda, íntima, sobre todo íntima. Me vio y dijo, me gusta lo que haces, sigamos hablando. Otra vez me dijo, wow, tenés que esperarte porque todavía no te puedo decir si vas a hacer. Pero hicimos conexión, entonces ya yo había hecho Puerto Padre y había hecho un par de cositas más y entonces estaba la oportunidad de hacer Presos. Entonces ya llegué, filmé Presos y yo sin saberlo Puerto Padre estuvo en Canadá, estuvo en Guadalajara, un festival de cine muy importante, estuvo en Ecuador, estuvo en Singapur, estuvo en muchos lugares, estuvo en Nueva York también. Y en uno de esos festivales una directora de cine, Aurora Guerrero, que vive en San Francisco, ve mi trabajo y dice, yo quiero a este actor para trabajar en una película mía. Yo no lo sé, eso me doy cuenta luego. Se estrena Presos y ya después de estrenado Presos pues viene un éxito, ¿verdad? Vuelvo a viajar, voy a España, voy a Brasil, empiezo a conocer a otros actores, actrices. Conozco a César Troncoso, que es un gran actor de Uruguay, lo conozco en Brasil, y empiezo como a ampliar ya ese vínculo teatral y de actuación. Y sin saberlo, un día muy cordial vengo yo y me siento a la par de una muchacha y le digo, ¿te puedo acompañar a tomar café? Y entonces me dice, sí, claro, ¿y de dónde eres? Yo, de Costa Rica. Ah, qué lindo tu país, el café, me dice ella, me fascina el café de Costa Rica y la gente. Y yo le empiezo a hablar, sí, yo soy de Punta Arenas, es como empieza mi conversación. Y es que Punta Arenas aquí, Punta Arenas allá, y no sé, le caí bien. Y entonces hablamos de todo menos de cine. Yo le contaba que iba a nadar y ella iba a correr. Y ya terminando ese festival,
de cine me dice, es que yo soy la que organiza Berlín, la organizadora del Festival de Cine de Berlín y la organizadora del Guadalajara Talent. Y yo, Dios mío. Y entonces me dice, ya acabo de ver tu película y me fascinó mucho tu actuación de presos y esta es mi tarjeta y me gustaría que participes de unos programas que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, la vida otra vez me pone una oportunidad en Brasil y entonces hay muchos acontecimientos. Ya soy actor, estoy haciendo obras de teatro, tengo Puerto Padre que está girando, estoy con presos, hago este contacto en Brasil. Y entonces las cosas siguen avanzando, pero ya digamos avanzan las fichas, más fichas a favor mío. Y entonces luego de eso cae esta directora que me contactan un día de Los Ángeles, me escriben al Facebook y pensaban que Leinar era de Chile o que era de Colombia. Entonces me estaban buscando con unos representantes en Colombia y me estaban buscando con unos representantes en Chile para ver si yo quería hacer una película. Y entonces ya se dan cuenta que soy de Costa Rica y dicen, es que nunca nos imaginamos que en Costa Rica tuvieran cine y todo el cuento de siempre, ¿verdad? Y yo, no, sí, claro, yo soy de Costa Rica. Y entonces me dice la directora de casting, es que una directora te vio y quiere hacer una película en San Francisco. Entonces me llaman para hacer una película en San Francisco. Es la historia de un homosexual, es un guión súper pesado, ¿verdad? Entonces la película queda en el crowdfunding. Aún se está levantando el crowdfunding. Y entonces la directora de casting me dice, me gusta tu perfil y vi tu película y creo que puedes aplicar para una plataforma diferente. Ok, se estrena Presos y ya cuando me escriben era para Netflix. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces tenía novia y le digo a mi novia, oye, es que me escriben de una vara Netflix y esta historia, lo que voy a decir siempre da risa porque yo no sabía que era Netflix. Entonces me dice, Leinar, ¿cómo no sabes que es Netflix? No seas bruto, me dice. Es lo más grande que hay en el streaming ahorita. Y yo, ¿pero cómo? Y ya yo le digo a mi papá que me abra una cuenta. A todo el mundo abre la cuenta. Ya nos damos cuenta que es. Y yo, no, pues seguro se equivocaron. Entonces no me contestan. Y digo yo, fijo se equivocaron. Seguro, porque pasa, ¿no? Y afortunadamente no se equivocaron porque me vuelven a escribir. Y me dice, mira, te vamos a mandar un texto. Y entonces ese texto era para audicionar para Narcos. Y yo no sabía que era para la serie Narcos. Entonces el asunto es que me mandan audición para que audicione para Narcos. Y era un papel de un episódico, nada más un episodio. Y entonces era un papel pequeñito. Y entonces ya me empiezan a hacer pruebas como 5 meses. Y yo estaba ansioso porque no me daban una respuesta. Y no me llaman y no me llaman. Y ya cuando me devuelven el feedback y me dicen, sí, nos gusta tu interpretación y es para Narcos. Entonces yo vuelvo y le digo a mi exnovia, y vos sabes que es Narcos. Y me dice, no seas bruto. Mis amigos en Estados no paran de hablar de esa serie. Entonces ya vuelvo yo a buscar, ¿verdad? Y porque yo soy así despistado. Yo casi la mayor parte del tiempo paso o escribiendo cosas o paso pensando en proyectos, pero no cultivo muchas veces y eso debo de mejorarlo. Tal vez la parte de saber de qué pasa en el medio. Entonces ya veo que era Narcos y yo, no puede ser que me hayan llamado para esto, y ya veo el hit, ¿verdad? Y yo, no puede ser, y ya empiezo a leer sobre eso. Y fue puña. Y esos días fueron los más largos de mi vida hasta que ya finalmente me dicen, ok, mandamos más material, mando fotos, todos los países en los que había estado, los premios, los proyectos que había hecho, las 2 películas. Mando Puerto Padre, que ayuda, y después mando Presos, y Presos te termina de fortalecer porque tengo un papel más grande y es un carácter diferente al que había hecho en mi primera película. Y entonces yo, sin saberlo, yo estaba audicionando con más de 150 actores, no sé de dónde, pero eso fue el dato, ¿verdad? Habían de México, de Colombia, toda la cosa. Y ya cuando me mandan la respuesta a la audición, me dice la casting director, bueno, ya no vas para el papel de un mes, porque es lo primero que dice en el correo. Y digo, qué mal, ya no me llamaron. Y entonces sigo leyendo el correo y dice, no, y ahora vas para toda la segunda temporada con un personaje de los 10 episodios. Yo, no puede ser esto. Y otra vez, esa misma sensación que tuve cuando gané ese premio en San José, que estaba solo, la volví a tener porque en ese momento yo no estaba en Costa Rica, estaba en un aeropuerto, afortunadamente. Y yo como wow, ¿verdad? Celebrando. Y me tocó celebrarlo solo, llamé a mis amigos aquí, a toda la familia, y bueno, era la madrugada y todo el mundo celebrando. Entonces ya tenía la opción de ir a Narcos. Pero a mí no me gusta contar las cosas, no me gusta contar con lo que no tengo, porque eso lo he aprendido muchísimas veces. Muchas veces me contrataron para obras y sí, te vamos a pagar, la vamos a hacer, y nunca me pagaron. Una vez hice una obra para la fuerza pública y recuerdo que
que monté todo el trabajo para una señora y me dice, es para los policías, no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé si era verdad que ella trabajaba con... El asunto es que contraté unos profesores y hice un montaje grandísimo. Y cuando yo le dije que era para que cuánto costaba, me dice, no, es que yo pensé que iba a ser con estudiantes, que ibas a montar la obra, algo sencillito. Le digo, pero eso no es así. Entonces quedé en enemistad con 2 personas a partir de eso. Y muchas otras veces que me contrataron, hice las cosas y nunca me pagaron en San Carlos. Podría ir un día de estos a cobrar, ahora que soy más conocido. Pero bueno, es parte del oficio. Entonces, a mí no me gusta contar las cosas hasta que no las tenga. Entonces yo dije, no le voy a decir a nadie que voy para Netflix. Me fui, filmé 10 meses en Colombia, no le dije nada a nadie. Digo yo, hasta que no esté eso estrenado, yo no digo. Porque en edición me cortan. Yo tenía amigos que decían, es que estoy en tal película, llegaban a edición y tenía 15 llamados y quedaban con 2 llamados. Entonces es muy peligroso. Entonces es algo que he fortalecido con el tiempo, como a tratar de no contar con lo que no tengo hasta que realmente suceda. Y hay una frase alguien decía ahí, ni muy contento por lo bueno ni muy triste por lo malo. Entonces hago la serie y sin duda alguna fue lo mejor que he hecho como actor, ¿verdad? Por todos los privilegios y por todo el recurso que implica trabajar para Netflix. ¿Verdad? El trato de un actor de primer nivel, no solo en transportes, hoteles, choferes, médicos, o sea, todo al servicio del sonido de los dedos. Y no hay escatimación de recursos para hacer la serie, trabajar a 2 unidades, a 3 cámaras, a todo lo que te puedas imaginar que pueda tener la producción cinematográfica estaba al alcance, ¿verdad? Ni se diga los de los directores, o sea, todo el Star System. Y entonces yo llego a un lugar donde no conozco nada y llego a aprender muchas cosas, ¿verdad? Llego a conocer personas que tal vez tenían muchísimo más experiencia. Yo creo que yo era los que menos experiencia televisiva tenía. Sí tenía mucha experiencia en teatro, creo que estábamos ahí bastante parejos, pero a nivel de televisión o de cine, TV, cine o series, yo no tenía tanta. Entonces yo tenía amigos, compañeros que tenían 130 películas, 34 películas, 25 películas, premios. Estaba actuando con Paulina García, premio El Oso de Plata, mejor actriz en Berlín, Festival de Cine. Yo decía, estoy a la par de esta gigantesca actriz latinoamericana, Alfredo Castro de Chile, Wagner Moura, ¿verdad? El principal de Narcos y de Tropa Elite, ¿verdad? Y ahí salen nombres como, ¿verdad? El hermano de Alfonso Cuarón y todos esos nombres que venían de México. Y a mí me llama la atención porque la manera en la que reciben a mí es como un man buena onda. Y yo decía, ¿de dónde sos? Yo de Costa Rica. Entonces era algo muy lindo, es muy lindo. Y a veces uno aquí no se da cuenta de lo que tiene y no valora el país. Y vivimos en un país muy lindo, a pesar de que hayan cosas que mejorar. Y eso lo entendés mejor cuando estás fuera, porque te decían, qué bonito, porque tu país no tiene ejército, porque es un país verde, porque es un país de buen café, donde hay gente amable. O sea, esa es la primera impresión que yo he tenido en todos los países en los que he estado. Y a uno se le infla el pecho, ¿verdad? Como cuando escucha el himno, como cuando escuché el himno nacional y ver la bandera de Costa Rica proyectada en un teatro gigante en Chile, cuando estaban anunciando mi monólogo, que era yo nada más, porque era monólogo, entonces no iba con nadie más. Entonces otra vez un éxito compartido para mí. Esa misma sensación fue la que tuve cuando llegaba y la gente te hablaba que era de un lugar como Costa Rica. Entonces, así fue como yo me empecé a acercar al cine, teniendo esas experiencias, y cada vez fueron más gratificantes, porque no solo eran una oportunidad para mí, sino que también era evidenciar de que en un país pequeño, pues también podíamos llegar a tener cosas grandes. Yo recuerdo que después de todas estas experiencias, ¿verdad? Como el teatro, las primeras películas, llegar a Narcos, toda la cosa, los amigos que me reciben, que me acuerpan y me hacen sentir muy bien por la manera en la que me tratan. El primer día de filmación para mí, bueno, ya tenía los scripts, ya había hecho trabajo de mesa con el actor con el que iba a trabajar. Y yo llego al set y yo no puedo creer, nunca había visto tantas cámaras, tanto equipo. Yo veía grúas, yo veía todo, yo decía carros, yo decía, no puede ser que yo esté aquí, no puede ser. Y entonces yo recuerdo que eran más de unas 100 personas en ese momento en unidad. Entonces ya me recibe Andy Weiss, que es un gran director
uno de los grandes directores de los 50 grandes directores de Latinoamérica, muy conocido, Andy Weiss, colombiano. Me dice: hola Leinar, qué gusto tenerte, hermano, yo soy coproductor, soy director de esta unidad, vas a filmar conmigo, allá está el departamento de cámaras, aquel es el departamento de arte, este es el departamento de sonido, y entonces aquí está el coach de acentos, aquí está el continuista, aquí está el doble, allá están los carros de reposición, allá está el camper, aquí está todo. Yo sé, no, es que era una película. Además, yo los días anteriores estaba viendo Netflix y yo decía, es como en esa película donde ves que el niño se mete por la pantalla y llega dentro de la película. Yo sentía eso exactamente. Yo me acabo de meter en la película, ¿ahora qué hago? Entonces, claro, sí, para mí es muy fuerte. Yo sudaba, yo estaba súper nervioso. Y digo yo, no, aquí es fuerza. Digamos, aquí el concepto de esta escena es fuerza. Y entonces yo, si son planos cerrados, esto se tiene que sostener en los ojos. Entonces había desarrollado un poco eso, la fuerza en los ojos, que es donde creo que es donde tengo algo. Me dicen que tengo algunos ojos. Entonces digo, concentración, esto es fuerza en los ojos, todo va a estar ahí muy fluido, natural. Ya estaba listo, todo lo que había pasado, digo, esto fue el entrenamiento, este es el momento, no puedo soltarla. Y entonces recuerdo que bueno, que ya estábamos a 3 cámaras, un over shoulder, una lateral y un abierto de frente. Y entonces tanta gente, y yo recuerdo que la primera escena fue con Wagner Moura, con Pablo. Yo decía, no puede ser este man así. Y es interesante porque yo tremenda admiración por un actor tan grande, porque para mí es de los mejores actores que hay ahorita en el momento. Entonces yo usé toda esa admiración y digo, yo se la voy a dar a Limón, al personaje. Y entonces dicen acción y yo recuerdo, y yo decía, no, yo voy a moverme. Entonces yo lo que hacía era moverme no era el escenario, pero sí era el set. Y yo digo, mi personaje va a tener movilidad, va a tener verdad y va a ser como sobre todo contenido, su acting. Y entonces la primer toma es face to face con Wagner Moura, una mirada sostenida. Y yo casi no podía sostener la mirada porque aquella presencia en el escenario, yo decía, wow, es que es demasiado. Y entonces era un silencio absoluto porque era una cosa ahí, todo el mundo se quedó como, ¿sabe? Aquí hay algo. Y conectamos, esa mirada fue tan larga, fueron como 15 segundos de mirada. Después en edición fue un poquito más corta, pero porque fueron varios planos. Y entonces es como, la escena literalmente es donde me introducen y me dice mi compañero La Kika, que es el otro personaje, me dice, patrón, él es Limón. Y es exactamente como que estuvieran diciendo, Wagner, él es Leinar, porque era la primera vez que lo veía, era la primera vez que nos dábamos las manos, ya habíamos hecho, digamos, eso fuera de set, pero lo estábamos haciendo ahí. Entonces esa fue la primera escena y yo creo que no pudo haber empezado mejor. El veo Limón. Usted sabe lo que significa trabajar para mí. Es un honor trabajar para usted, don Pablo. Con todo lo que usted ha hecho por la gente pobre de Medellín. Si toca dar la vida por usted, toca, patrón. Listo. O sea, sin duda alguna empezó, a pesar de que no es la primera escena, en el primer capítulo, fue el mejor inicio. Y después de ahí ya yo me sentí fluido. Y yo cada vez de que llegaba a mi apartamento, yo me sentaba y yo repasaba los libretos, hacía la bitácora, no de rigor, decía, esto mejora, esto no mejora, esto lo quito, esto lo dejo. Y entonces yo recuerdo tener muy claro, porque la actuación en una serie es muy difícil. Tienes que mantener un arco actoral de 10 episodios. Entonces si estás filmando durante un año y quieres hacer un trabajo que sea creíble, tienes que trazar hacia dónde querés llevar tu personaje, en qué momento de la serie. Entonces yo estaba fijando y estaba proyectando lo que quería hacer. Entonces era un trabajo de mesa, explorar hacia dónde lo quería llevar y tenerlo muy fresco cada vez. Así lo planteé. No quiere decir de que todo el tiempo las cosas salgan a como uno plantea. Afortunadamente, pues en ese caso me resultó. Y ese fue el primer momento en que yo actué, digamos, frente a Wagner con la historia esta de Pablo Escobar y toda la cosa. Y saliendo del set, bueno, la gente fue como la aprobación. No, qué bueno, nos gustó, no, qué lindo lo que haces, no sé, pum, pa. Y yo viajaba con mi novia, ¿verdad? En ese momento, y para mí fue un apoyo fundamental porque era la persona que estaba ahí detrás de las cámaras levantándome el dedo, ¿verdad? El pulgar de apoyo.
y era la que me daba feedback, me decía no, bien, ella me decía no, le falta un poquito aquí, y era como la referencia inmediata, ¿verdad? Entonces, combinada la experiencia y el compromiso mío con alguien que me estuviera apoyando, era como yo estaba filmando. Entonces, así llego yo. Ese pequeño recorrido del cine fue muy rápido, porque empecé con Puerto Padre, hice un par de cosas más, Zafiro, el Dependiente, que fue un mediometraje, un cortometraje, Presos, Narcos, y digamos, y ya me posiciono a nivel internacional en el streaming. Ya estaba en teatro posicionado en varios lugares, pero el streaming llega y me levanta y me perfila como un actor, digamos, de Latinoamérica en esa plataforma que existe ahorita, ¿verdad? Donde están muchos otros actores. Estar en Netflix tiene 3 procesos para mí. El proceso anterior, que es todo lo que pasé antes de llegar ahí. El proceso en el que estoy ahí viviendo. Y el que viene después, que es el que tengo ahorita. Entonces, antes de Netflix, bueno, fue toda mi vida, ¿verdad? De crecer en lugares sencillos, una familia disfuncional, ¿verdad? Problemáticas sociales, vivir en una casa, moverme a otra, a veces muchas necesidades económicas, estudiar en la universidad con limitaciones, becado, con muchas carencias, y luego conforme van pasando las cosas en la vida me voy fortaleciendo, voy creyendo en mí, leo algunas cosas, veo algunos ejemplos de vida, empiezo a tener más y más capacidad introspectiva, y todas estas cosas que me fueron formando como persona, que me fueron dando, digamos, voluntad, desarrollar de manera aguda una capacidad intuitiva de tomar las cosas positivas y de apartar de inmediato lo que no me edifica. Y mucha gente que se acercó a mí, yo creo que me preparan para llegar a este lugar por una razón, porque lo aplicaba, no soy perfecto, pero trataba de aplicarlo a mi vida personal y trataba de aplicarlo a mi vida artística, ¿verdad? Y como tratar de ser crítico conmigo siempre. Entonces, cuando yo llego a Netflix, yo llego con la premisa de que yo sé que estoy aquí en un show muy grande, voy a ver muchas cosas, pero también sé que en algún momento yo puedo regresar o voy a regresar a mi lugar de origen, y que tal vez mi condición no necesariamente tiene que ser la de continuar siendo una estrella de Hollywood o llegar a ser. Entonces yo me muevo con esa premisa siempre que estoy en el proceso de filmación. Entonces, ¿cómo soy yo como persona? Cordial con la gente de los apartamentos en los que yo vivía, con toda la comunidad empiezo a hacer amigos. Me muevo rápidamente en el sector teatral, entonces ya me empiezo a vincular, me meto al Festival Iberoamericano a ver obras, voy a todas las actividades culturales, me llevan, me traen, me dan muchas facilidades. Yo digo Netflix, Narcos en Colombia, y es como ábrete sésamo, ¿verdad? Como algo mágico pasa. Trabajo con unos amigos actores, empiezo a conocer rápidamente, digamos, a los actores, a las estrellas de Colombia, grandes actores colombianos, y todos con un trato igualitario. Presentamos Presos en Colombia, tenemos la fortuna que llega Wagner a la presentación de Presos a ver nuestra película en la gala, y es interesante porque ya la prensa ve entrar a Wagner al cine y se van para donde él, toman fotos y toda la cosa, y después vienen a hacer la cobertura de prensa donde estoy yo. Pero digamos, esas sensaciones de estar a la par de grandes actores como él, como Cristina Umaña, tremenda actriz colombiana, como Bruno Bichir, tremendo actor mexicano, como Salvador Parra, un artista de encargado de la parte de dirección de arte de Netflix, es un tremendo artista. Entonces, figuras tan importantes en el mundo del arte, de lugares tan diversos, al lado de uno te van dando, digamos, como te van llenando de esa energía creativa. Entonces yo me empiezo a mover con la premisa de que, digamos, de tratar de, en la medida de lo posible, de saber hacia dónde voy y de dónde vengo, y tratar de conciliar eso con lo que me está pasando, porque estoy en el lugar del momento adecuado, digamos, para las posibilidades de éxito en una pantalla, y trato de aprovecharlas. Vivir en Colombia al lado del Star System significa algo importante. ¿Por qué? Porque existe la vida afuera, la vida dentro del set,
¿Cómo es estar dentro? ¿Cómo es estar afuera del set? Es que vas por la calle y es curioso porque algunas veces íbamos a comer los actores, las actrices, íbamos en grupo. Entonces llegábamos a algún lugar y de pronto aparecían gente pidiendo fotografías y entonces, ¿de dónde son? De Alemania, porque ya habían visto la primera temporada. ¿De dónde son? De Noruega. ¿De dónde son? De Irlanda. Un irlandés que llevó a pedir fotos a mis amigos porque había visto Narcos y lo reconocieron. Y entonces yo no había salido, pero yo estaba viendo y yo decía, esto no puede ser. O sea, constantemente cuando salíamos en grupo, pum, ya era difícil que no identificaran al grupo porque eran ciertamente parecidos. Ellos lo toman con mucha naturalidad, yo lo tomo con mucha sorpresa porque es nuevo para mí. Y trato de decir, bueno, tengo que tener cuidado de que esto no me pueda consumir, ¿verdad? Porque dentro del set te das cuenta que hay personas que tienen una línea de vida, digamos, consecuente. Hay otras que no, ¿verdad? Habrán personas que hacen con su vida pues un manejo muy diferente, riesgoso y excesivo en el uso digamos, de las bebidas, de las sustancias nocivas para la salud, como las drogas, etcétera, ¿verdad? Una vida tal vez llena de libertinaje. Entonces se me abre muy rápido esa perspectiva, porque empiezo a conocer alrededor mío toda esa dinámica y digo, bueno, esto es lo que puede consumir a un artista y esto es lo que puede mantener o perpetuar un buen camino para un artista. Entonces tengo ese proceso, digamos, que es fuera de la serie, caminar con ellos, entender un poco la dinámica de cómo funciona ser un artista internacional en una producción internacional, y en el set por supuesto que todas las vivencias que representan trabajar, digamos, con Netflix. Entonces hay muchas anécdotas y tal vez no las recuerdo todas, pero sí sé que hay muchas. Recuerdo que cuando yo viajaba me preguntaban, ¿usted maneja? Y yo, sí, ¿qué tipo de vehículo quiere? ¿Uno con marchas o uno automático? Entonces dije, uno con marchas. Entonces eran los carros de época con marchas. Probablemente hubiera dicho sin automático, hubieran sido carros de 1940, hecho seguro no sé cómo los hubieran hecho, pero los hubieran conseguido automáticos. Entonces detalles como ese, ¿verdad? Que tal vez aquí yo vengo y hago una película y me dicen, vea, le toca manejar ese, el tractor amarillo. Ok, entonces esos detalles que te cuidan digamos, la regulación SAG, que es algo que te dice, bueno, los actores SAG dicen que a 20 metros de un actor SAG no se puede fumar, tiene que ser después de 20 metros, porque él no puede trabajar más de 12 horas sin descansar 12 horas, no puede, si se trabaja, digamos, todas esas regulaciones que son de rigor para la industria SAG, que es lo que es el sindicato de actores, nos rigen a nosotros. Entonces yo empiezo a ver cómo se cuida a los actores, ¿ok? Es de rigor que los actores tengan un camper, ¿verdad? Con todas las condiciones, calefacción, aire acondicionado, y son cosas que yo nunca había tenido aquí. Y yo recuerdo de filmar en algunos lugares y acostarme después del almuerzo a escuchar música ahí en la banquita y con la sombra, todo rico, que tampoco tenía problema en hacerlo. Pero no era el caso era que tenía que tener un camper cada vez que yo filmara, donde yo fuera ahí a recostarme, a descansar, a leer, toda la cosa. Y digo, wow, estas cosas yo nunca las había experimentado, ¿verdad? Habían escenas en las que tenía dobles, entonces estaba yo y de repente veía otro man igual a mí. Yo decía, ¿este man dónde salió? Entonces me decía, no, Leinar, él es el Stom, el doble. Si tú no puedes hacer esta escena, entonces él la va a hacer. Entonces coreografiaba los movimientos de algunas cosas. Y entonces, si yo veía que no lo podía hacer, entonces él ahí estaba. Entonces, afortunadamente, todas las pude hacer, no requerí un doble. Pero, digamos, esas cosas yo nunca las había vivido. Algo tan básico como el blocking es cuando uno hace un ensayo, ¿verdad? De lo que vas a filmar. Entonces, cuando haces el encuadre de luces, tiene una persona que se va a parar en tu lugar para hacer los ensayos. Entonces, yo no puedo estar ahí, ¿no? Está el Stone, o sea, la persona que va a estar en lugar mío, para que prueben las luces con él. Entonces yo estoy descansando. Digamos, esas cosas que después uno las entiende y las agradece, que me parecen bien, se manejan en ese tipo de producciones, pero tal vez en una producción con $170,000, que es buen dinero para hacer una película, tal vez no tenga, digamos, el alcance que puede tener esa producción. Entonces yo empiezo a ver ese funcionamiento, esas cosas donde el actor o el artista
es una persona con un valor muy grande dentro del club, quizás el valor más grande en ese momento. Eso fue lo que yo vi. Entonces, entender ese funcionamiento para mí fue un reto porque todo era como muy a lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces son cosas que yo nunca había vivido en una filmación y ahora comprendo, digamos, que los actores tienen esas regulaciones, ¿verdad? Todo dentro del equipo. Recuerdo que en más de una ocasión íbamos a filmar y un día estábamos filmando y resulta que el taxi con el que yo filmaba llegó 1 hora tarde, entonces se atrasó toda la producción. Y al día siguiente habían 3 taxis 1 hora antes, entonces por aquello. Entonces uno dice, es donde ves realmente el recurso que se tiene. Y empezás a notar de que tu trato es muy profesional, porque los directores me decían, bueno, nosotros sabemos que ustedes son actores profesionales, pero para que entiendan la situación viene por aquí. Más o menos este es el recorrido de la historia. Y decía, puedes bajarle, puedes subirle el tono, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y te dan ciertas libertades. Entonces yo creo que esa confianza que te dan y también la experiencia de los actores con los que trabajé, sin lugar a duda, me hicieron mejor, digamos, mejor intérprete. Porque es como llegar a un lugar donde tenés personas que están en un campo en el que vos estás, pero ya es su oficio, entonces tienen el manejo a flor de piel. Entonces, digamos, muchas escenas fluían de una manera tan orgánica, tan natural, porque estoy trabajando, digamos, con actores que ya tienen mucha experiencia y que aparte de tener experiencia son buenos actores y actrices. Entonces a mí eso me potenció y fue un factor que me ayudó a sacar mejores cosas de las que tenía y me cuidaron mucho. Entonces yo creo que ese cuidado que tuvieron desde que yo llegué, desde que a dónde voy a comer, si estoy enfermo, que tengo un médico, digamos, todas esas pequeñas cosas hacen del trabajo o el resultado final, yo creo que un muy buen producto. Entonces lo veo en edición, lo veo en el manejo de la luz, lo veo en el manejo, digamos, de la escenografía, ¿verdad? Es un lugar donde no se escatima en la producción, ¿verdad? Trabajar en Netflix representa hacer una casa y se hace una casa. O hacer una explosión. Entonces a mí me llamaba la atención cómo los man estos decían, la explosión va a ser a 3 metros y levantaban el vehículo a 3 metros, va a ser a 4 metros y se levantaba a 4 metros. Mañana tenemos un helicóptero que es donde vamos a filmar y el otro que va a ser el que se va a hacer filmado, o explota una moto. Entonces todas esas cosas, dices, es que no puede ser. Entonces a veces era como, Leina, no vaya porque en el set hay fuego hoy. Entonces yo quería ir a ver, yo era el chiquito inquieto y yo tengo que ir a ver. Entonces yo me acercaba así y bueno, ya me ponía en mi silla y toda la cosa, lloviendo, yo no puede ser, cómo manejan el fuego y todo. Y esas cosas estaban ahí y yo decía, es que esto es casi que irreal, porque estar en una producción tan grande es que todo lo que vos imaginés puede ser posible porque está al alcance. Entonces esas anécdotas de estar ahí con grandes actores, con grandes actrices, directores, productores, un tremendo crew detrás de nosotros, los viajes que hacíamos, los lugares donde íbamos a filmar, la organización es fundamental, ¿verdad? Yo a veces eran las 9, mi llamado, estar abajo en la recepción y yo tal vez eran 9:02 y ya me están llamando, Leinar, estás tarde, ¿por qué estás tarde? Y yo, pues ya voy en el ascensor, tranquilos, ¿verdad? Entonces ese rigor también lo forma a uno, le da carácter, ¿verdad? Entonces yo creo que el éxito proviene de 2 lugares, el rigor con que se hacen las cosas, buscar la excelencia, yo creo que eso está como permeado en todo el mundo, buscar la excelencia. Y obviamente pues el factor económico que potencia los 2 anteriores, ¿verdad? Entonces yo creo que yo me traje como el rigor de trabajar y como que todo el mundo está casado con ser lo mejor posible. Eso fue mi experiencia, digamos, al menos con las personas que yo trabajé. Entonces yo creo que esas cosas, esa experiencia de 10 meses, que si lo ves en perspectiva, 10 meses, 10 episodios, es como haber hecho casi que 10 películas. La ecuación es similar, ¿verdad? Entonces fue un recorrido de mucha experiencia que llega y me posiciona a mí en un nivel mundial, ¿verdad? Un alcance de 60 millones de usuarios tiene Netflix en más de 190 países alrededor del mundo. Una serie que fue nominada para los Golden Globe el año pasado, creo que fue la de mayor audiencia en el año 2015. Entonces estar en ese digamos en el prime time diría yo creo que es realmente un regalo
después de eso yo decido, bueno, me voy a mover a Estados Unidos a estar un tiempo, me voy 4 meses a Los Ángeles. Y entonces me empiezan a escribir de diferentes lugares, me escriben de Bolivia, me escriben de Italia, me escriben de Paraguay, me escriben de México. Montones de gente que me dicen, es que te queremos proponer para una película, en Italia me quieren proponer para una película. Entonces de un pronto a otro, pum, con solo haber estado en Netflix ya me empiezan de diferentes partes del mundo, me escriben a mi página. Y gente que quiere hacer cosas, ¿verdad? Ya en Los Ángeles, cuando yo llego a Los Ángeles, ya hay gente que sabe que yo voy para allá, entonces me empiezan a buscar. Mira, es que tengo un amigo de Ecuador que vive aquí, que quiere hacer una película. Mira, es que tengo una amiga de España que está haciendo un guión que te quiere. Mira, entonces yo ya estoy posicionado y entonces se empiezan a unir puntos, ¿verdad? Esta chica que había conocido hace años en Brasil, que era la organizadora, ella me había dado su tarjeta y ahora que ella sabía que estaba ahí me dice, mira, participa. Entonces yo empiezo a acomodar todo, ¿verdad? Participo en un programa que tienen ellos y en enero de este año gané para ir ahora en 15 días, no, en un mes y medio voy a Guadalajara, gané una pasantía para exhibir un guión que vengo trabajando año y medio con un amigo que va a hacer una película en la que quiero yo ser el protagónico y en la que quiero producir. Quiero contratar el director, quiero contratar todo el equipo y más o menos tengo visto a quiénes. Entonces, digamos, amarré cosas por haber estado en Netflix, ¿verdad? Porque bueno, haber estado ahí, entonces ya me llaman para que vaya a México, ahora voy a Berlín en estos días. Entonces me empiezo a mover ya como en la onda digamos latinoamericana, que está como promesas, como gente que se está acercando. Entonces yo llego a los Estados Unidos y me topo con el fenómeno de Narcos en Netflix y es una locura porque, o sea, yo les cuento que yo iba a comer a algunos lugares y los camareros llegaban a sacar foto conmigo antes de yo ordenar o después, con mucho respeto, y en más de una ocasión pues no, me invitaban en restaurantes o en algún lugar donde yo no, el Limón no paga la cuenta aquí en este lugar y foto con el gerente del restaurante. O a veces iban a calle, yo estudiaba en Hollywood, en Highland, que es en el puro centro, digamos, donde está el Paseo de la Fama. Entonces yo todos los días, esas cosas que pasan, ¿verdad? Yo nunca en la vida me imaginé estar en Hollywood caminando o estudiando. Y durante 4 meses casi caminaba de lunes a viernes, todos los días en la mañana por el Paseo de la Fama y por la tarde también. Entonces en la mañana como la gente va como más dormida, pero en la tarde cuando venía de regreso que iba a tomar el metro, siempre la gente que yo iba caminando con mi sombrero y con mi bulto y mis audífonos y entonces ya decían, ¿Are you Limón? Y yo, yes, I am. Oh my God, I can't believe that. May I take a picture with you? Y yo decía, por supuesto. Y entonces yo preguntaba dónde son y eran gente de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, bueno, en fin. Entonces yo empecé a vivir ese fenómeno y digo yo, wow, ahora empiezo a entender cómo es que funciona la industria, o sea, cómo es que funciona esto, el entretenimiento estando aquí. Y cada lugar que yo visitaba en Estados Unidos, Universal Studios o todos los lugares, a los festivales de cine en los que iba, haber estado en Netflix me abría puertas. Recuerdo que llegué a un festival de cine de español y yo estaba afuera esperando a una amiga, una DP, una directora de fotografía, y entonces una de las chicas de recepción me dice, ¿vos sos Limón? Porque solo Limón, ¿no? Y entonces yo, sí, y Leinar, yo, Leinar, Leinar es tu nombre, sí, Limón, sí, yo, sí, Leinar. Entonces, bueno, Limón, y yo, bueno, sí, pero digamos, en ese juego de palabras fue como gracioso, y entonces me dice, no, pasa, ¿quién está esperando? Y yo, bueno, es que estoy esperando a mi amiga Carmen, que estuvo aquí en Costa Rica, Carmen Cabana, directora de fotografía de Narcos, dio una clase aquí. Y entonces me dice, no, pero pasa, Leinar, ¿cómo no? Como el actor, no, afuera no puede estar, ven. Entonces, mientras yo esperaba a Carmen, esas cosas que pasan solo por haber estado ahí, entonces me decían, bueno, no, tenemos red carpet, ¿te gustaría a ti? Yo sé que tal vez no puedes porque no te dejan tu manager, y yo, que nadie me manda a mí, yo soy pelotero. Y entonces, ¿te gustaría hacer alfombra roja para la prensa en España? Y yo, sí, claro, no me molesta, pero en serio, no te molesta. Entonces te dan ese trato como si realmente dándote ese lugar de los artistas que algunas veces les molesta o tienen que consultar a su agente o su manager. Y cosas como esas, como llegar a un festival y terminar siendo de los invitados especiales sin haberlo esperado y luego ser de la zona VIP, y entonces me empiezan a suceder esas cosas solo por haber estado en la serie. Y es muy vacilón porque The Ring, la película del Aro 3, ¿verdad? Que Javier ahora es amigo, lo conocí ahí, un gran director español. Entonces me dice, no, mira, podrías venir a ver mi película, es que tengo una película aquí, me gustaría, qué honor que vinieras. Y yo,
Yo, claro que sí, llego a ver su película y dice, no puedo creer que hayas venido, qué honor, que hayas venido tú, el actor, no sé qué, no sé cuánto. Y ya luego conozco que él es que está dirigiendo a Paramount ahorita. Entonces digo yo, digamos, a este nivel de cosas me estoy yo exponiendo. Y entonces yo todo lo tomo con mucha tranquilidad y empiezo a entender dos cosas, de que es posible, digamos, estar en ese ambiente también, pero que se puede volver nocivo, te puede corroer si te deja llevar. Entonces, ese proceso antes era como la preparación, durante Netflix era como, bueno, es tratar de hacer el trabajo. Y después, que es lo que estoy viviendo ahorita, es justamente eso, llegar a Los Ángeles, ir a San Francisco, estar en Ecuador, ¿verdad? Me quedé un tiempo en Colombia, donde me he girado, estar en México, estuve en México, y la gente en los aeropuertos, en lugares donde estoy, es como, lo tiene muy fresco, y yo lo acepto, de que la gente se te acerque y te diga, tú eres el actor del Narcos y toda la cosa, y yo, sí, yo soy, y una foto contigo. Entonces yo, digamos, lo tengo como bien entendido, y me gusta porque conozco gente. Lo que no me gusta es que tal vez a partir de ser un actor conocido, pues me dé un trato, otro trato distinto. Me gustaría que también como persona, ¿verdad?, que la gente me trate igual, porque eso es como un principio, qué bonito que te traten por lo que sos y no por lo que haces. Sin embargo, me he dado la oportunidad de estar en Estados Unidos y conocer gente a partir de lo que soy, no de lo que hago, con amigos que ni siquiera hablamos de lo que yo hago, pero he hecho grandes amistades, y eso es un bonito recuerdo que me traigo. Y entonces, el haber estado ahorita estos últimos meses en Los Ángeles, me plantea a mí una misión, me plantea ir a mejorar mi inglés, que mejoró el inglés que tengo, y me plantea entender cómo funciona ser un actor en Los Ángeles, qué representa ser el manager, qué es una agencia, qué es un casting director, qué son los pilot seasons. O sea, todas esas cosas que suceden en Los Ángeles, yo empiezo a entender cómo funciona el mundo. Entonces ya empiezo a entender, por ejemplo, me hacen entrevistas. Patricia Fer, una periodista tica que está en Los Ángeles, me hace una periodista para un canal de allá. Entonces ya me empiezan a invitar a diferentes festivales, que Panamá tiene un festival de cine, que el festival de China, que la premier de los cortos animados, el festival de España, y empiezo a conectar otra vez. Entonces yo llego a entender, por ejemplo, que en Los Ángeles están sucediendo muchísimas cosas, que hay mucha gente que quiere hacer sus primeros trabajos y que está ahí porque desean lanzar sus primeras producciones como actores, como actrices, productores, directores. Y hay otra gente que está establecida. Entonces, entiendo, por ejemplo, que hay mucha gente en Los Ángeles que está esperando la oportunidad, que son personas que no tienen un representante. Tengo amigos de otros países que están ahí, que han invertido su vida, su dinero, esperando que llegue la oportunidad. Y entonces yo he hecho en retrospectiva lo que hago y digo, yo sin haber estado en Los Ángeles desde Punta Arenas, me logré proyectar al mundo. Y eso es una bendición, eso es un regalo que te da la vida, y lo tengo muy presente. Entonces yo digo, yo tengo que cuidar esto, atesorarlo y darle un buen manejo. Y entonces sobre ese pensamiento es que he tratado de manejarme, y he tratado de seguir mi intuición. Entonces yo llego a Los Ángeles, empiezo a entender de que hay gente que ha dedicado toda su vida tal vez a una oportunidad y que no la ha alcanzado. Hay otros que sí la han alcanzado, y hay gente que está tratando de hacer cosas. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que sacarle un buen provecho a esta situación mía, que es estar, digamos, en una serie exitosa. Quiero tratar de hacer buenos proyectos, quiero tratar de tener un buen representante. Ya tengo un representante, tengo algunas ofertas para ser representado, afortunadamente. Tengo textos que estoy leyendo para ver si puedo aplicar a otros proyectos. Tengo algunas ofertas de trabajo. Entonces digamos que yo siento que esto que me está pasando de alguna u otra manera tiene que ver con todo lo que yo proyecté en los inicios, ¿verdad? En lugares donde a veces no tenía dónde dormir, o no tenía dinero, o me estafaban, o la gente... Una frase que odio es para darte a conocer. O sea, yo lo odio sobre todas las cosas. Perdón por la palabra, pero no me gusta que me digan para darte a conocer. O sea, porque eso
Eso no puede ser. Uno no le dice a un abogado o a un médico, regala tu trabajo para darte a conocer. Uno valora el trabajo. Digo, yo llevo 16 años dándome a conocer, ¿me entiendes? Entonces me invitaban algunas veces a las iglesias a hacer un trabajo y me decía, es que te vamos a llevar de gratis para que te des a conocer en una iglesia. Y yo decía, no me digan eso, no me gusta que me dé a conocer, porque es un poco como la dinámica, como sos actor o sos actriz, pero de eso no se vive. Pero mejor dedíquese a otra cosa, porque después del darte a conocer hay toda una contextualización donde hay como una anulación. Entonces a mí no me gusta que le digan al artista para darte a conocer. Yo siento que no está bien. Eso a mí no me gusta cuando me dicen es para darte a conocer, porque he pasado toda la vida dándome a conocer con el trabajo, ¿me entiendes? Yo creo que el darte a conocer es más como no porque Leinart piense que es conocido en el mundo, no, jamás, no tiene que ver con eso, nunca tiene que ver con eso, sino que es una manera que detrás del de arte, para mí, mi manera de sentirlo es que detrás del decirle a un artista, darte a conocer es como que tal vez no se ha logrado entender. O sea, yo siento que la cultura tiene que asumirse y que muchas veces el no asumir la cultura es pensar de que regalar el trabajo es una manera de mostrarse, y eso no tiene que ser así. Cuando uno asume la cultura, cuando uno asume el arte y valora y logra valorar, es cuando los otros artistas crecemos, ¿no? Por eso está la arquitectura, por eso está Shakespeare, está Dalí, está Renzo Piano, están otros grandes artistas de la historia. Y yo creo que cuando logramos entender eso y elevamos el espíritu y crecemos como personas, ayudamos a crecer también a los artistas. Entonces, yo pongo en perspectiva mi experiencia, que es muy diferente a las experiencias de todos, y yo creo que, como lo dije ahora, he sido afortunado de estar ahorita teniendo proyecciones internacionales, ofertas internacionales. Yo pongo dos cosas. Para mí, pongo que yo puedo en cualquier momento regresar a Costa Rica y seguir haciendo lo cotidiano que he seguido haciendo toda mi vida, que es un poco lo que estoy haciendo ahorita. Y yo pongo también, digamos, mi experiencia de vida al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier persona que esté pensando en empezar una carrera como artista, o que esté pensando en hacer un plan de vida, yo creo que era 8 en un libro que yo leía que se llamaba La pasión por lo imposible, que decía algo así como que la vida es aquí y es ahora, ni mañana ni ayer. O sea, las circunstancias te determinan en este momento presente. Y entonces, ¿qué estás haciendo para llegar al lugar donde quieres estar mañana? Es que así de sencillo es. La vida tiene que ser dinámica, tiene que ser oportunidad de cambio en cada momento. Estar abierto a las puertas y volverte perceptivo. Construir desde la parte positiva, porque si construimos desde lo negativo, no puedo, tal vez no funcione, entonces ya estamos, digamos, programando un pensamiento negativo. Yo creo en la programación positiva. Entiendo que la vida no sucede por generación espontánea, pero también creo que uno programa y que uno atrae las cosas. Entonces yo creo que si las personas que me escuchan, amigos que están empezando a ser artistas o quieren ser artistas, que se arrojen desmedidamente por lo que quieren, sea el fútbol, sea la música, la escultura en piedra, en hielo, en mármol, en lo que sea, o si quieren ser médicos, lo que sea, pero que vayan con la consigna de que si van a hacer algo, que sean los mejores. Tal vez no por ser los mejores, sino porque el ponerte vos en una perspectiva donde querés ser el mejor, vas a dar lo mejor de vos mismo, no dar el 50, dar el 100. Las cosas son posibles y siempre va a depender. Un amigo cubano me decía a mí que el hombre es del tamaño de sus pensamientos, y yo lo creo así, tal cual, porque él me decía, Leinart, yo veo detrás, estábamos en Punta Arenas tomando café, yo veo detrás de esas montañas el mundo. Y yo tenía como 15 años y yo le decía, es que yo solo veía las montañas. Me dice, es el mundo. Entonces él me inculcaba a mí esa idea y yo decía, claro, Cuba tenía razón, porque le decíamos Cuba. Es de qué tamaño son nuestros pensamientos, así van a ser nuestras acciones. Y yo creo que si una persona que está empezando tiene la inquietud, es porque hay algo ahí que necesita ser escuchado, y esa inquietud tiene que materializarse. Walt Disney decía, piensa, sueña, crea, y yo le agregué una palabra que es actúa. Entonces yo creo que así es como el proceso de construir las ideas: pensar, soñar, crear y actuar, porque así es como se generan los pensamientos, así es como se generan, digamos, los logros, los éxitos. Y esa es una máxima que yo aplico en mi vida. Si usted me pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Por qué usted persigue sus proyectos? Porque yo los pienso, los tengo en la mente, los sueño, me visualizo, los creo y después los actúo, voy y trato de hacerlos. Así es como yo me rijo, digamos, en las cosas que hago. He tenido muchos desaciertos, pero también he tenido unos que no han sido desaciertos. Entonces yo creo que así se resume un poco mi filosofía de vida. Yo trato de construir las cosas desde lo positivo.
Porque es muy sencillo, uno en la vida tiene garantizado el no en todas las cosas, pero si vos lo ves desde otro lado, decís yo tengo garantizado el no, yo voy a buscar el sí. Entonces desde ahí es donde yo construyo, digamos, mis posibilidades de vida. Y hasta el momento sobre eso es lo que me rijo. Si el día de mañana me toca pues volver a mis inicios de ir a vender obras a los colegios, pues no me gustaría que fuera así, pero igual lo haría, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese sería como mi mensaje para las personas, para los que quieran como cumplir objetivos, sueños, en cualquier área, que vayan detrás de lo que quieran y que tengan la perspectiva o que manejen la idea detrás de la mente de que quieren ser el mejor o que van a hacer lo mejor posible.